Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, te damos gracias, Señor. Por tanto amor, Señor, bendito Rey, Señor, para con nosotros, Señor, polvo de la tierra, Señor, gracias. Señor, gracias, Señor, porque nos hiciste nuevas criaturas, Señor. Gracias, Señor, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque aún, Señor, nos das la oportunidad, Señor, para volver a ti, Señor, por medio de tu amado Hijo Cristo Jesús, Señor, que lo enviaste como el Cordero, Señor, bendito Rey, Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Señor, que murió y resucitó entre los muertos, Señor, y está sentado a la diestra del Padre. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque, Señor, lo enviaste a nuestras vidas, Señor, a permanecer en nuestras vidas, Rey. Gracias, Señor, por ese sacrificio poderoso, Rey. Gracias. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Rey, tu santo nombre, Señor. En medio de los tiempos, Señor, y en medio de las naciones, Señor, confesaremos tu santo nombre, Señor. Yahvé de los ejércitos, Yahvé Sebaot es tu nombre, Señor. Y no has perdido una batalla, Señor, no has perdido ninguna, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amado Hijo, Señor. El Dios invisible se hizo visible, tomando cuerpo, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ejemplo de vida tenemos, Señor, de un hombre, Señor, sin pecado, sin mancha, Señor, guiado por ti, Rey Santo, Señor, y en conjunto haciendo la obra con el Espíritu Santo, Rey. Gracias. Ahora, Señor, somos nosotros quienes te glorificamos, Rey Santo, como nuevas criaturas, Señor, haciendo la obra en conjunto con el Santo Espíritu de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres, por tu Santo Espíritu que nos lo dejaste, Señor, para que caminemos, Señor, contigo, Rey Santo, Señor. Y como dice tu palabra, Rey Santo, Señor, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, Señor. El Santo Espíritu de Dios. Gracias, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Colocamos este tiempo, Señor, y tu palabra, Señor, para que seas tú obrando en ella, Señor, porque tu palabra misma dice, si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos dice, Señor, que tú envías la palabra, Señor, y ella no vuelve vacía, Señor, sino que hace la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias y haz esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, y que la palabra corra y sea glorificada, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Hoy tenemos la escuela profética y hemos estado hablando acerca de la profecía y que cada vez que nosotros vamos teniendo esa relación con el Señor, íntimamente, Él se acerca a nosotros, así como dice el principio eterno de Dios: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y asimismo, como nosotros nos vamos acercando al Señor, Él también se va manifestando, ¿sí? Ahí dice la palabra de Dios que en tu luz veremos tu luz. Y es importante que cada vez que nos acercamos más al Señor, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. ¿Y cómo se manifiesta en nuestras vidas? Se manifiesta
en sueños, en visiones, se manifiesta en palabras comprensibles. Aún el apóstol Pablo nos dice a nosotros que tenemos la mente de Cristo, pero nosotros empezamos con el punto de percibir lo espiritual y allí empieza lo nuestro. En el mundo dicen que las mujeres tienen el sexto sentido, pero la palabra de Dios nos dice que ahí en Apocalipsis 19:10 nos dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces nosotros nos preguntaríamos que ¿quién es el espíritu de la profecía? Y en Juan 16:13, el Señor está hablando acerca del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces aquí podemos ver, igualmente lo he repetido, lo he dicho y lo vuelvo y lo repito, que el Espíritu Santo de Dios, todo lo que el Espíritu Santo nos habla tiene que ver con lo profético. Y para mí el Espíritu Santo de Dios es profético, como lo dice en Apocalipsis. Dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que el Espíritu Santo es profético. O sea, el mover del Espíritu Santo es profético. ¿Por qué? Porque oye todas las cosas y nos las hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ir entendiendo que esto es, no podemos hablar solamente de que nosotros percibamos las cosas, que sintamos como un presentimiento que tengamos, sino que cada vez que nosotros nos acercamos más al Señor, entonces asimismo el Señor nos va mostrando las cosas. Y entonces el otro nivel tiene que ver con los sueños, con las visiones. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, nosotros vemos cómo Nabucodonosor tuvo sueños. Nosotros vemos que en la escritura en la pared, esas son enigmas. Esos sueños, pues sí, son misterios que no se podían conocer más. El Señor utilizó tanto a José como a Daniel, lo habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Y nos dice la palabra de Dios en Números 12, versículo 6, nos dice: y él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Aquí está hablando el Señor a Aarón y a María, que habían hablado de Moisés porque se había casado con una mujer negrita. Entonces el Señor les dice que a ellos se les va a aparecer y les va a hablar en visiones y en sueños, ¿sí? Pero con Moisés, o sea, aquí vemos las estaturas espirituales. Cada vez que nosotros nos acercamos más al Señor y podemos ver que Moisés subió al monte, el pueblo de Dios estaba allí en la planicie y el Señor se estaba manifestando en el monte con humo, con fuego, con truenos y hablándole los 10 mandamientos. Y el pueblo tuvo temor de Dios y escogieron a Moisés y le dijeron: mejor ve tú y habla con él y que nosotros haremos caso de todo lo que él te diga. Entonces vemos aún que el Señor dice que eso fue una decisión buena la que hizo el pueblo, pero sin embargo Moisés tuvo que subir al monte. Entonces ahí vemos nosotros que el acercamiento al Señor, el Señor se acerca a nosotros. Y vemos cómo Moisés, por ejemplo, el Señor les dice que va a hablar con este varón, con este amigo, con este que es fiel
o lo está diciendo aquí, no así a mi siervo. Está hablando de un siervo, Moisés, que es fiel en toda mi casa. Hablaré con él cara a cara, ¿sí? No por figuras, o sea, no en sueños, no en visiones, no en enigmas, no en cosas que el Señor nos muestra en visiones y que todavía no comprendamos, ¿sí? Sino que va a hablar con él cara a cara, ¿sí? Y verá la apariencia del Señor. Y nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, el versículo 11, nosotros lo podemos ver. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces vemos cómo el Señor se le presenta al apóstol Pablo. Y esto es lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? En esa fidelidad, óigalo bien, en la fidelidad, en el temor de Dios. En cada vez que nosotros vamos teniendo esa relación, esa lealtad, vamos teniendo ese temor de Dios, el Señor va empezando a hablarnos con palabras con cara a cara. En este tiempo, como dice Hebreos, el Señor habló de muchas formas y de muchas maneras y ahora nos habla por medio de su Hijo. Entonces aquí vemos cómo el Señor le habla al apóstol Pablo y se le presentó, ¿sí? Y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Podemos ver esa relación del apóstol Pablo con el Señor Jesús. Y saben, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que esa relación también el Señor quiere con nosotros. En Juan 15, versículo 13 nos dice la palabra de Dios en adelante: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mira, hermanos, que a mí me llama mucho la atención esta parte que nos dice el Señor, y dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y a qué horas nosotros hemos sido amigos de Dios, del Señor Jesús, para que Él haya muerto por nosotros? O sea que Él está extendiendo su amistad. Óigalo bien. Es como una persona que quiere ser amigo de usted. Y usted es el que va a determinar si lo toma por amigo o lo desecha. Entonces, en este caso nosotros fuimos escogidos, porque Él dice: vosotros, dice, ya no os llamaré siervos. Dice, en el versículo 16 nos dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, es una situación donde Él nos eligió para que ser amigo, para que nosotros fuésemos amigos de Él. Él nos eligió para que nosotros fuésemos amigos. ¿Y cuál debe ser la respuesta tuya y mía? Pues de que nosotros seamos amigos de Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice a nosotros que no seamos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y entonces el Señor manifiesta su amistad para con nosotros. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, aquí esta parte que el Señor nos habla tiene que ver, hermano, que con ese temor de Dios. Hermano, si yo no tengo temor de Dios, pues yo no voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer mi voluntad. Y miremos cómo Moisés en Éxodo 33:11
cómo el Señor habla acerca de Moisés. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Entonces podemos hablar de que Moisés llegó a ser un amigo de Dios, ¿sí? Como lo fue también Abraham. Abraham también llegó a ser un amigo de Dios y nos lo muestra Isaías, capítulo 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y asimismo podemos ver otros hombres, así como aún Juan el Bautista fue un amigo del Señor Jesús. Esto lo podemos ver en Juan 3, 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces podemos hablar aún también de Daniel, podemos hablar de David, podemos hablar aún del mismo apóstol Pablo, podemos hablar del apóstol Juan. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, y estamos hablando acerca de esa relación que nos acercamos al Señor. Y el Señor le dice a los discípulos, les dice que ya no los va a llamar más siervos, sino que los va a llamar amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, Él las ha dado a conocer. Y entonces, por ejemplo, vemos cómo el Señor le manifiesta a Juan, al discípulo amado, o sea, al apóstol Juan, o por decirlo así, al profeta Juan, le muestra la revelación del Apocalipsis. Entonces es algo bien tremendo para que nosotros podamos comprender que aún está abierta esa puerta, mis hermanos, está abierta esa puerta de ser amigos. Y nosotros podemos ver las dimensiones, hermano, que el Señor nos habla. Por ejemplo, en Cantar de Cantares nos habla las dimensiones de que nosotros, la iglesia, tenemos para con Él. En Cantar de Cantares, capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Entonces aquí vemos, mire las dimensiones. Dice, hermana mía, porque somos hermanos en Cristo Jesús, ¿sí? Con Cristo, nuestro hermano mayor. Y nos dice, amiga mía. O sea, la iglesia tiene que llegar a esa dimensión de ser amigos. Mire, hermanos, que aquí no se habla de mis ministros ni siervos. Dice paloma mía, ¿sí? O sea, que es una mujer espiritual. La iglesia como una mujer espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se dio a conocer como en forma de paloma cuando descendió sobre el Señor Jesucristo. Y cuando le dice paloma mía, es una iglesia espiritual. Y después dice perfecta mía, que es lo que el apóstol Pablo nos habla cuando tenemos una madurez espiritual. Y el apóstol dice, nosotros los perfectos. Entonces, aún llegamos a una perfección dentro de la imperfección de nuestro cuerpo, que es mortal y que es corruptible, ¿sí? En esa imperfección de nuestro cuerpo, pero en una perfección espiritual, para llegar a una perfección total cuando el Señor en gloria viene por nosotros. Por eso ¿sí? Dice, pastor, que seremos modelos de Cristo o sí, réplicas de réplicas de Cristo. Sí, mi hermana. Sí, ahí en Romanos 8:30 nos habla sobre eso, de ser réplicas de Cristo. Y ahí en Juan 14:3 nos dice que os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque es la perfecta mía. Entonces, hermanos, debemos de entender que nosotros no debemos de... O sea, sí debemos de prestar atención al ministerio y desarrollarlo, sí,
pero aún mire que el sacerdocio va a ser eterno, ¿sí? El ministerio es aquí en la tierra, pero el sacerdocio es eterno. Pero aún, mire cómo dice, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, ¿sí? Entonces el ministerio, el servicio al Señor está dentro de la amistad, está dentro del ser paloma perfecta mía. Entonces, ¿para qué enorgullecernos de decir que somos apóstoles o que somos profetas? Hermano, es un trabajo que tenemos que hacer, es un delegamiento y es una obra que tenemos que hacer. Y el apóstol Pablo, el Señor lo guía y lo dice, bueno, así como testificaste acá en Jerusalén, es necesario que también testifiques también en Roma. O sea que le está dando otra ficha al rompecabezas acerca de lo que él tiene que ir a hacer hasta los confines, hasta el emperador romano. Y entonces el apóstol Pablo se toma de cuando lo toman preso, porque aquí en el versículo 10 está diciendo que a él lo tomaron preso y habiendo grandes disensiones en el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. O sea que el apóstol Pablo dice, apelo a César. Y era para cumplir lo que el Señor le había dicho que era necesario testificar también en Roma. Entonces, hermano, debemos de entender que el llamamiento que nos hace el Señor, hermano, es un llamamiento y entonces debemos de corresponder a eso que nos habla el Señor. Entonces, cuando nos estamos hablando de esa amistad, de ese compenetramiento que tenemos con el Señor se acerca a nosotros también y Él empieza a dirigirnos, Él empieza a hablarnos, ¿sí? Y no solamente al profeta, ¿sí? Obviamente que al profeta también, sí, y por eso el Señor reclama y dice, ¿quién ha estado en la brecha? ¿Sí? ¿Quién se ha acercado a mí? ¿Quién se ha acercado a mí y allí a estar en ese lugar y yo poderle contestar y yo poderle decir? Entonces, como por ejemplo en la oración, nosotros oramos y le decíamos al Señor que si ya era hora de que, pues ahorita el 1 de septiembre ya se termina aquí en Colombia, el presidente abre más puertas acerca de la pandemia, ¿cierto? Y entonces le decíamos al Señor, le preguntábamos que si pues ya podíamos empezar a utilizar el local de la iglesia. Y el Señor me mostraba un pasillo y me mostraba la puerta cerrada. Comprendí que era que nos decía que todavía no se había abierto esa puerta. Y comprendíamos más aún las cosas porque Él nos está preparando, Él nos está adiestrando. Y entonces es necesario que nosotros, por eso preguntemos, indaguemos al Señor. Y me llama la atención mucho de esto del apóstol de David. De David cuando él va a la guerra y él está en la guerra y entonces él va a preguntarle al Señor si ha de salvar a su familia de los amalecitas. Y él dice, el Señor le dice, porque bien interesante que David se quita la armadura, ¿sí? Él se quita la armadura de ser guerrero y se coloca el efod. Se coloca el efod del sumo sacerdote, porque hasta me puse a mirarlo, la palabra que era efod, porque puede ser otro atuendo, puede ser de un levita, o puede ser, pero no, era el efod del sumo sacerdote. Y el Señor le habla y le dice, persíguelos, alcánzalos y recupera tu familia. Entonces es bien precioso porque, hermanos, nosotros tenemos funciones y podemos ir a la presencia del Señor como hijos, como sacerdotes, ¿sí? Y preguntábamos al Señor esto, de cómo ir. Entonces, hermano, debemos de tener en cuenta que debemos tener esa cercanía al Señor, pero en esa cercanía al Señor debemos de ser
la palabra de Dios nos dice que debemos de tener esa relación con Él. Y ahí en Juan 15:15 dice: Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta es una relación, hermano, y en el versículo 5 nos dice de compenetrarnos con el Señor, y nos dice ahí en Juan 15:5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire, hermano, en la medida que usted se entrega, en la medida que usted entrega, porque eso es relación de el pámpano y de la vid, ¿sí? Usted y yo como ramas, como pámpanos, y el Señor Jesús como la vid. Y Él es nuestro sostén. Él trae todo hacia nosotros, la comida, trae todo a nosotros, y nosotros debemos de permanecer en Él para dar fruto. Esa es la relación. En la medida en que le digo yo al Señor que tome más de mí, todas aquellas cosas que no son mías ni que son de Él, que las tome de mí, que las tome y se las entrego yo al Señor, y que Él me dé más de Él. Entonces allí tenemos esa cercanía, tenemos esa relación con el Señor. La palabra de Dios también en Mateo capítulo 10 nos dice acerca de la lealtad. En el capítulo 10 versículo 34 nos dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto es lealtad, ¿sí? Y de comprender, mis hermanos, nosotros debemos de comprender que el Señor, cuando nos ha llamado, entonces va a haber una disensión en nuestra misma familia. Y debemos de entenderlo y debemos de asumirlo de la mejor forma que nosotros podamos. Y Él dice en el versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, ¿cómo debo de trabajar con mis enemigos? ¿Sí? Y la regla de oro que nos dice: amad a vuestros enemigos. Orad por ellos, bendecidlos, ¿sí? No le voy a hacer frente, ¿sí?, al enemigo, sino que voy a bendecirlo, porque esa es la regla de oro, esa es la ley de Cristo, ¿sí? Es una ley espiritual, ¿sí? Y dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y entonces nos dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, hermano, si quieres heredar y ser coheredero con Cristo, tienes que tomar la cruz y seguir al Señor. ¿Y para dónde va uno con una cruz? A la muerte, para poder resucitar. Entonces, el punto en Apocalipsis 2:10 nos dice: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermano, entramos a los dolores de parto. La iglesia
de nuestro Señor Jesucristo entró y el mundo entero ha entrado en los dolores de parto. Nosotros debemos de ser entendidos de lo que va a suceder. Y nosotros tenemos un compendio allí sobre los tiempos postreros y hacemos un comparativo de Mateo 24 y Apocalipsis. Entonces, Mateo 24, cuando habla de los dolores de parto, tiene que ver con Apocalipsis 6, que se abren los sellos. Y los sellos se abrieron ya, hermano. El anticristo está por ahí andando. ¿Sí? Y entonces ya está por ahí andando y ya le están tendiendo la plataforma. Esta pandemia es extender la plataforma para lo del anticristo y todo lo que viene en adelante acerca de todo ello. ¿Sí? Y acuérdese que el Señor nos dice que serán los días, ¿sí?, como los días de Lot, ¿sí? Y los días de Lot cayó fuego del cielo, ¿cierto? Y de los días de Lot había el homosexualismo, ¿sí? Los sodomitas, como hablan, ¿sí? Y nosotros podemos ver cómo se está incrementando esto, la ideología de género, para que haya una perversividad desde los niños recién nacidos, ¿sí? Entonces podemos ver también que el Señor nos habla de los días, ¿sí?, de Noé, que serán los últimos tiempos, serán como los tiempos de Noé, y podemos observar todo lo que está sucediendo, ¿sí? Por ahí veía en las noticias las inundaciones tan grandes y pues lo hacían un comparativo con lo de Noé y dije, no había entendido esa parte porque yo siempre he pensado es que el Señor no va a destruir la tierra más con agua, pero ahí están las inundaciones, no está destruyendo la tierra, pero sí hay inundaciones. Y vemos también lo que es el transhumanismo, ¿sí?, que es la genética que va a ser cambiada y está siendo cambiada, ¿sí? Aquellos niños allá en China que para esa cuestión del SIDA, que hicieron un trastoque genético y al científico lo metieron a la cárcel, pero ahí vemos cómo hacen el trastoque genético y eso es lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo con la vacuna. Entonces, mis hermanos, podemos mirar. La palabra de Dios nos está hablando acerca de no temas en nada de lo que vas a padecer, a lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, yo me acuerdo una vez trabajando en Palmira y a uno de los hermanos que entraban a los patios, a él tuvo un problema, yo no sé cómo fue eso, pero a él le montaron que él había tocado a las hijas de una señora y lo metieron a la cárcel y lo metieron al patio que él predicaba. Ay, eso fue tan fuerte para ese hermano, tan fuerte, que dice, pastorcito mentiroso, le decían. Y el Señor me dio esta palabra para él y yo se la dije. Yo le dije, varón, confía en el Señor y esté firme, porque el Señor ha dicho que en 10 días usted sale. Y así fue, 10 días y salió, pero no volvió a colocar un pie en la cárcel. Y el Señor dice, tendré esta tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Él debía de seguir trabajando en la cárcel para que vieran que no era culpable. Claro, dar testimonio. Y dar testimonio, pero no siguió y nosotros lo fuimos a visitar. Y hermano, pues se había puesto hasta a trabajar con un hermano en una tipografía o algo así. Pero esto es lo que nos dice el Señor, que seamos fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esto es la relación, mis hermanos, que nosotros debemos de tener con el Señor, la intimidad que debemos de tener, la proximidad para con el Señor, una relación, una lealtad, el temor a Dios, mis hermanos. Y allí en Lucas nos habla en Lucas 6, 46 nos habla sobre ese temor para con Dios.
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces aquí el Señor está hablando y está reclamando. Y también en Mateo 7:21 también Él reclama: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? ¿Sí? Ustedes dirán en aquel día, o sea, en el tribunal de Cristo: Señor, ¿y en tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no profetizamos? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros? Y yo os diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor está diciendo aquí: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? O sea, no están haciendo la voluntad. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces, esto es lo que el Señor nos habla acerca de lo que es el temor de Dios, mis hermanos. Y aquí, en esta relación que nosotros tenemos de ser amigo del Señor, allí Él nos habla más claramente. No nos va a hablar solamente por sueños, no nos va a hablar solamente por visiones, no nos va a hablar solamente, hermanos, en figuras. Nosotros, como yo les decía en la oración de la iglesia, nosotros vemos cómo el Señor nos da visiones, y al comienzo le decíamos: Señor, Señor, enséñanos, Señor. Enséñanos esas visiones a poderlas comprender. Enséñanos ese lenguaje, Santo Espíritu de Dios, con que nos estás hablando. Sí nos habla proféticamente, sí, hermano, nos habla proféticamente. O sea, nos habla cara a cara, por decirlo así. Y nos completa también las visiones, porque a una le muestra en una forma, a la otra le da en otra forma, y así se completa la visión. Sí, como un rompecabezas, ¿no? Y mira que, hermanos, el Señor, estamos orándole al Señor, porque estábamos mirando, hermanos, sobre la palabra que se ha estado dando, y que realmente, pues yo le digo al Señor que esa palabra la envíe y que haga esa obra para la cual la envía, ¿sí? Que haga esa obra. Y el Señor mostraba, hermanos, una cantidad de pan duro. Lo tenían tapado y había mucho pan duro. O sea que el pan no se lo estaban comiendo, ¿sí? Lo habían dejado almacenado. El pan estaba almacenado y estaba duro el pan. Y entonces habían colocado una paila grande de cobre, ¿sí? O bronce, como lo dicen en el tabernáculo. Y la estaban calentando para meter el pan que estaba duro, para poderlo volver a ablandar, para que fuese comida. Y hermanos, esto es muy tremendo, hermanos, porque uno entonces entiende que la palabra que se ha estado dando, pues hay muchos que son diligentes, así como lo dice el Señor: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, ¿sí? Semejante es un hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es lo que viene, hermanos, de aquí en adelante? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Y cómo debemos de asumir esas cosas, hermano, y cómo la palabra de Dios la necesitamos, porque Él dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y mira, hermanos, que esa paila era de bronce, y hasta yo le dije: Señor, perdona, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey, por todos aquellos, Señor, bendito Rey, que han menospreciado la palabra que se está dando, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor. Y el bronce, hermano, o cobre, que era esa paila, eso representa el pecado.
en el tabernáculo, el primer altar, que era el altar de los sacrificios, era en bronce. Entonces se hacía el sacrificio por el pecado. Y el segundo altar, que era la fuente de bronce, ¿sí?, que tenía unos espejos y estaba con agua la palabra, donde uno se mira, y ahí estaban los espejos al fondo, donde uno se miraba el rostro. Y entonces eso también tiene que ver con esa paila que se estaba calentando para echar los panes allí a la paila. Eso nos lo dio el Señor hace como 2 días, ¿cierto? ¿Hace como 2 días? Sí. ¿O ayer? Hace como 2 días nos dio esa visión y orábamos: Señor, perdona a la iglesia, Señor. Perdona, Señor, a los hermanos que oyen esta palabra pero no la ponen por obra. Entonces, el Señor mostraba la visión, pero igualmente como estábamos orando por la palabra y todo eso, pues pudimos entender todo lo que el Señor quería decir con esto. Y el otro nivel, por decirlo así, cuando nosotros caminamos ahí, como nos está diciendo Cantar de Cantares, y que nos dice, el primer nivel, por decirlo así, es hermana mía, después amiga mía, paloma mía, o sea, la iglesia espiritual, y la perfecta mía. Entonces es ahí cuando nos dice el apóstol Pablo que tenemos la mente de Cristo. Y allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante nos dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, mis hermanos, aquí esta aseveración que el apóstol Pablo hace, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, está hablando de un hombre espiritual, un hombre maduro. Y aquí nos habla el apóstol Pablo, que dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces debemos de entender que esta es la sabiduría de Dios. En Santiago nos habla de los tipos de sabiduría y nos habla de la sabiduría del mundo y la sabiduría satánica. Pero aquí el Señor está hablando de esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que viene a nuestras vidas, mis hermanos, y nos habla de esa mente espiritual, porque el Espíritu Santo de Dios nos habla con esa sabiduría de Dios y podemos percibir con la mente de Cristo, podemos percibir lo espiritual de Dios, ¿sí? Podemos percibir y podemos discernir espiritualmente. Con la mente de Cristo nosotros podemos entender las cosas, podemos tener los mismos pensamientos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es
Él fue humano, hermanos. Él fue humano, y el tener la mente de Cristo es tener los pensamientos de Dios, el Yetzer, que es la imaginación de Dios. Hermanos, nosotros debemos de ir cambiando la forma de imaginación. Nosotros todavía podemos tener la imaginación del hombre carnal y podernos imaginar cosas y ahí mismo reprenderlas y llevarlas cautivas, pero debemos de ir creciendo hasta tener las imaginaciones de Dios. Hermano, cuando usted lee la palabra y usted se imagina todo aquello que está leyendo y se va hasta todo lo relacionado con Dios, al reino de Dios, a la Nueva Jerusalén, entonces allí usted va teniendo la mente de Cristo. Y entonces usted no va a mirar por vista, ni va a oír y a discernir, a hacer juicios por lo que oye ni por lo que ve, sino que es guiado por el Espíritu Santo. Por eso dice que en el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿En qué sentido? Porque está guiado por el Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo. Cristo Jesús fue guiado por el Padre y vio lo del Padre y lo hizo. Y el Padre le hablaba y Él hablaba lo del Padre, así ahora nosotros, por medio del Espíritu Santo. Y entonces dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Está preguntando el apóstol Pablo. ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, ¿por qué? Porque Él fue instruido por el Padre. Y mira, hermanos, ahí en Juan 14, entonces nos habla acerca de algo bien precioso que tiene que ver con la palabra del Señor Jesús, sus mandamientos. Y estoy hablando de los mandamientos del Señor Jesús, porque la palabra de Dios nos dice que los 10 mandamientos se cumplen con el amor. Y ahí en Juan 15 nos dice que debemos de amar, Juan 15, 12, debemos de amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Ahí en Juan 14, 21 nos dice la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí entonces nos está hablando de unas dimensiones más allá, hermano, de unas palabras que podamos entender que el Señor nos habla, sino que Él se va a manifestar a nosotros, como se lo manifestó al apóstol Pablo. Y ahí dice, pero este es el punto principal. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y esto tiene que ver, hermano, con llevar la cruz. Esto tiene que ver con el nacer del agua. El amar los mandamientos, guardarlos y ponerlos por obra, ese es el que me ama, dice el Señor. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me le manifestaré a él. Lo que pasó con el apóstol Pablo. Y aquí nos dice entonces después el Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esto es tremendo, porque entonces allí es el nivel de donde nosotros podemos decir, tenemos la mente de Cristo, porque está el Espíritu Santo de Dios, está el Señor Jesús y está el Padre en nosotros. Y ahí está el templo, y ahí está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ir hacia adelante, no quedarnos solamente en haber nacido de nuevo. Nosotros necesitamos seguir y hacer una diferencia entre un hombre
natural o un hombre carnal y un hombre espiritual. Y allí en Romanos 8:14 nos dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos, o sea, mayores, hijos adultos, hijos de Dios. Esa palabra hijos es huíos, que quiere decir que es una persona madura, que es una persona adulta. Y allí entonces nosotros podemos entender que aún estamos hablando las palabras del Señor, y aún el Señor nos dice que unas veces hablamos y otras veces profetizamos, pero en este caso, mis hermanos, de esa relación que tenemos con Dios tan íntima y tan estrecha, entonces vamos a estar conscientes de que estamos hablando palabra del Señor. Por ejemplo, allí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y más adelante, el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 12, dice: a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no lo abandone. Entonces podemos ver dos diferencias entre lo que el apóstol Pablo está diciendo: mando no yo, sino el Señor. Y después él dice: lo digo yo y no el Señor. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo había llegado a esos niveles donde él mismo también podía, por decirlo así, dar ese mandamiento. Padre, te amo, gracias, Rey, porque queremos, Señor, llegar a esos niveles, Señor, de tener la mente de Cristo, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, Dios con nosotros. Rey, gracias por todo lo que tú estás haciendo con nosotros, Rey Santo, Señor. Y a la dimensión que tú quieres que nosotros vayamos contigo, Señor, y aún en lo profético, Señor, bendito Rey. Así como estos pastores que están surgiendo, Señor, bendito Dios, y dicen: no soy profeta, pero el Señor me dijo esto, el Señor me habló esto, el Señor me mostró esto. Oh Rey Santo, Señor. Por eso tú dices, Señor, que somos una multitud de profetas para las naciones perdidas, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor. Y Padre Santo, Señor. Hermanos, hay muchos hermanos que tienen vara como de Moisés. Y el Señor les dice: ¿qué tienes en la mano? Así como se lo dijo a Moisés. Y le dice: ¿qué tienes en la mano? Levanta la vara y proclama la palabra. Oh Rey Santo, Señor. Proclamo, Padre Santo, Señor, la palabra que tú has hablado, Señor. Me has hablado desde la antigüedad, Señor, bendito Rey, Señor. Que ahora, Padre Santo, Señor, venga y tome lugar, Señor, en mi hogar, Señor, en mi matrimonio, Padre Santo, Señor. Proclamo la palabra que tú dijiste, Señor, bendito Rey, que somos restauradores de hogares, Padre Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, sea quebrantado, Señor, todo espíritu que quiere separar, Señor, bendito Dios, Señor, lo que tú uniste, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, proclamamos, Rey Santo, Señor, que mis hermanos sean proclamando, Señor, la palabra que tú les has hablado, Señor, desde la antigüedad, desde tiempos atrás, Señor. Proclamo, Padre, que mis hijos servirán, Señor, te servirán a ti, Señor, mi hija como maestra de la palabra, Señor, y mi hijo como profeta, Señor de Dios Altísimo, Padre.
Que mi esposa, Señor, una profeta de las alturas, Señor, se manifieste cada vez más, Señor, en sus vidas, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos, hermano, proclama lo que el Señor te ha hablado. Proclámalo, levanta la vara, levántalo y habla y declara la palabra que el Señor te ha hablado, que te ha hablado en sueños, que te ha hablado en visiones, que te ha hablado por medio de un profeta. Proclámala, proclama esa palabra en tu vida y que camines en esa palabra, en el temor, en la intimidad, en la comprensión de Él, de todo lo que Él te habla, mi hermano, en ese temor de Dios, que seas caminando con ese compañerismo con Él, así como un amigo anda y camina y habla con Él, que tengas esa relación con el Señor, que seas leal, que seas fiel al Señor. Oh Rey Santo, Señor. Obra, Rey Santo, en cada uno de nosotros, Señor. Obra en cada uno de mis hermanos, Rey Santo, Señor. Y sean quitadas todas las amarras, Padre, de sus pies, Señor. Sean quitadas las amarras, Señor, bendito Dios, de sus manos, Padre Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Obra, Señor, y sea quitando, Señor, todo lo que impide, Señor, que se acerquen a ti, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo cae toda obra de las tinieblas, Señor, sobre la vida de mis hermanos, Rey, y que les impide, Señor, acercarse, Señor, por los temores, Señor, por el desaliento, Señor, por el desánimo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, fortalécelos, Padre. Fortalécelos para que se levanten, Señor, porque tú mismo lo has dicho, Señor, que 7 veces cae el justo, y con todo se levanta, Rey. Sean fortalecidos mis hermanos para que se levanten, Señor, y sigan caminando aquella brecha, Señor, aquel trecho, Señor, bendito Dios, el camino estrecho que tú has abierto, Señor, bendito Rey, Señor. Allá, más adelante, hermano, hay un lugar donde esperan por ti. Hay un lugar aún de reposo. Un lugar donde esperan por ti y aún es un lugar también de reposo, pero tienes que levantarte y seguir caminando, mi hermano. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por la obra tuya, Rey Santo, Señor, en cada uno de mis hermanos, Padre Santo, Señor, y que no menosprecien, Padre, tu palabra, Señor. Que este pan, Señor, que estás calentando, Señor, sirva, Señor, bendito Dios, otra vez nuevamente para mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.